Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como todos, pero hoy les voy a hablar un poco más de mi experiencia, ¿ok? ¿Por qué yo escogí para trabajar las opciones financieras? O sea, ¿por qué yo me quedé con las opciones en vez de otros activos en el mercado de valores? Y hoy les voy a hablar entonces de eso. Pero antes de comenzar, me presento, mi nombre es Majo y soy mentora de nuestra maravillosa comunidad de Acción Latina en la parte de opciones financieras en el área de swing trading. Y si es primera vez que estás viendo este video, por favor, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y por supuesto darle like a este video para seguir trayéndote entonces contenido de calidad. Vamos a comenzar. Las opciones es un instrumento que en realidad tú amas o odias, ¿ok? Muchas personas les gustan las opciones, otras personas han tenido mala experiencia con las opciones. Yo lo voy a comentar en este caso mi experiencia. Yo tengo aproximadamente 9 años trabajando con lo que es el mercado financiero y con el mercado de valores y tengo aproximadamente 8 años trabajando con opciones. Cuando yo comencé en esta profesión, por supuesto, comencé con acciones, ¿ok? Creo que las acciones vienen siendo el instrumento más común cuando uno comienza a estudiar todo lo que tiene que ver con el mercado de valores. Entonces yo comencé con el área de las acciones porque, bueno, cuando yo decidí quiero empezar a invertir en el mercado de valores, lo primero que me enseñaron fueron las acciones. Entonces pudiéramos decir que ese era el único instrumento del cual yo tenía conocimiento, porque yo tampoco averigüé los diferentes activos que cotiza en el mercado de valores y que podemos trabajar. Entonces yo comencé, por supuesto, en el área de las acciones. Comencé estudiando todo lo que tiene que ver con las acciones, invertir en las acciones y comencé con small caps o acciones de mediana capitalización bursátil. Entonces los small caps sin duda me gustaban y era un instrumento que de verdad me parecía bastante interesante. Pero yo quería operar con acciones de empresas blue chip. ¿Okay? Esa era la realidad. Yo quería operar con acciones de empresas blue chip, yo quería operar con Netflix, quería operar con Disney, quería operar con Apple, quería operar con Amazon. Y me acuerdo que en ese momento no había mucha publicidad con respecto al stock market, las inversiones, la verdad. No había la información que tenemos el día de hoy o que ustedes tienen el día de hoy. La información que había era muy escasa y por supuesto era en inglés, entonces yo en ese momento no manejaba el idioma en inglés. Entonces había solamente una persona que hablaba de todo lo que tiene que ver con el stock market y la bolsa de valores y yo siempre veía a esta persona por redes sociales, sobre todo por Instagram y YouTube, que él operaba con empresas blue chip. Entonces hacía day trading con Apple, hacía day trading con Amazon, hacía day trading con Facebook, que actualmente es Meta, pero en ese momento era Facebook, y tenía esos grandes rendimientos, ¿okay? Y yo quería eso. Yo quería hacer day trading con estas grandes compañías y tener esos rendimientos que estaba teniendo él. Por supuesto, yo empiezo a hacer day trading con estas empresas. Ahora, al tener un capital tan pequeño, mi rendimiento era muy poco y esa era la realidad. O sea, mi capital, cuando yo comencé con un capital de $600. Era un capital muy bajo para operar empresas blue chip. Y bueno, son estas empresas que se mueven 1, 2%, máximo 3% diario, sobre todo con la volatilidad de ese tiempo. Entonces, el rendimiento que yo tenía en un día con esas compañías era muy poquito. Entonces yo empiezo a cuestionarme y a preguntarme, ok, o están las small caps, ¿qué hago con los small caps? O busco cómo puedo operar esta compañía de otras maneras que me puedan dar ese apalancamiento, o sea, que me puedan dar un ingreso mayor. Y entonces empiezo a averiguar y consigo las opciones financieras. Consigo las opciones, empiezo a estudiar con las opciones, este activo un poco complejo, me doy cuenta de que, bueno, de que ya con las opciones no solamente vamos en el análisis del gráfico, sino que ahora también se empieza a hacer un estudio de las griegas, el análisis de la volatilidad, el tener en consideración el tiempo, el vencimiento y por supuesto lo hacía un activo más complejo que el que venía operando. Pero a pesar de que era complejo, era no imposible. A medida que yo empecé a estudiar las opciones, me doy cuenta de su nivel de complejidad, pero también me empiezo a enamorar de ellas. O sea, es como que las opciones, esto suena súper romántico, las opciones me escogieron, yo no las escogí. Me empiezo a enamorar de las opciones y por supuesto cuando voy a la realidad veo que el rendimiento que tengo con las opciones financieras a corto plazo es mucho más grande que el rendimiento que podía tener en este caso con las acciones. Siendo una persona que comencé con un bajo capital y que mi principal propósito y objetivo en ese momento era incrementar el capital para por supuesto poder diversificar después y quizás tener una gestión de riesgo un poco más conservadora, yo necesitaba este tipo de instrumento que me hiciera que yo pudiera tener unos rendimientos mayores para duplicar el capital con mayor rapidez, por decirlo de esa manera, sin ser tan agresivo, aunque en ese momento yo era una súper agresiva operando, ¿okay?
Entonces las opciones me dio esa facilidad, por decirlo de esa manera, que al ser un instrumento que te permite tener un mayor rendimiento a corto plazo, porque tiene un nivel de apalancamiento, que con las opciones prácticamente tú estás manejando, con un contrato de opciones prácticamente estás manejando 100 acciones, entonces el rendimiento era mayor, ¿ok? Coloquemos un ejemplo. Si tú compras una acción de X activo y esa acción tiene un precio de $155, vamos a colocar Apple. Si tú compras la acción y esa acción pasa de $155 a $156, ¿cuánto va a ser tu ganancia? $1, ¿ok? Pero con las opciones, por ese cambio de dólar, tú puedes tener un rendimiento de unos 20, 30, 40, $50, dependiendo del contrato que tú escojas, pero para colocarte un ejemplo de la diferencia de la ganancia que puedes tener. Bueno, y por supuesto también la pérdida, o sea, si compras la acción y baja $1, tú vas a perder $1, pero con las opciones también la pérdida se incrementa la ganancia y se incrementa la pérdida también, ¿okay? Entonces, por supuesto, es un activo que su nivel de riesgo es mayor, pero la recompensa también, y por eso atrajo totalmente mi atención y yo decido, en este caso, operar con opciones. Luego en mi camino no significa que yo no investigué otros tipos de activos, y lo hice y los estudié también. Por ejemplo, hice futuros, ¿ok? Operé con futuros, operé con contratos de futuros. Ahora, ¿los futuros me gustan, sí o no? Sí, lo que pasa es que me parece que es un instrumento muy agresivo para mi tipo de personalidad y por eso no los escogí. También estudié Forex. Forex nunca lo hice en real, nunca he operado Forex en real, o sea, con dinero real siempre fue cuenta demo. Forex no llamó mi atención, la verdad, si les soy totalmente sincera, de por sí es uno de los mercados que mueve más dinero en el mundo, pero es un mercado que no es regulado. Y otra cosa que hay que tener en consideración con Forex actualmente es que lo utilizan mucho para estafas, ¿okay? Forex lo utilizan mucho para estafas, mucho para academias multiniveles, entonces Forex de verdad que nunca llamó mi atención. ¿Y qué otro tipo de instrumento operé? Bonos, muy conservador para mi tipo de operativa. Entonces al final de que investigué todos los instrumentos, dije, bueno, lo que se adapta mejor a mi tipo de operativa, a mi personalidad, son las opciones financieras. Además que las opciones financieras es un instrumento muy versátil. ¿Y a qué me refiero con que es un instrumento muy versátil? Y en este video no estoy tratando de venderte las opciones, simplemente te estoy diciendo porque yo me quedé con este instrumento. Me parece que es un instrumento muy versátil porque tú no solamente puedes especularlo a corto plazo, o sea, tú puedes hacer opciones a manera de day trading y puedes tener rendimientos enormes al corto plazo, pero también tú puedes operar las opciones a corto, mediano y largo plazo. O sea, estamos hablando que hay contratos de opciones, chicos, a 2, 3 años de vencimiento, ¿okay? Que prácticamente sería como escoger un contrato más que todo con una perspectiva de inversión. Entonces, las opciones se adaptan a tu tipo de personalidad y eso es algo que también me gusta de las opciones. No solamente tenemos el área de las compras, que es un poco agresivo, y también tenemos el área de las ventas. Entonces, con el área de las ventas, yo controlo más el tiempo, la volatilidad, tengo diferentes tipos de estrategias con opciones, que en este caso pudiéramos hablar de los spreads, debit spread, credit spread, diferentes tipos de estrategias donde tú puedes entonces controlar el nivel de riesgo que tú quieres tener, ¿ok? Y es por eso que las opciones las amo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha esa flexibilidad de que se pueda adaptar a ti o de que tú puedas adaptar a ti este instrumento, ¿ok? Otra cosa porque me gustan las opciones financieras, esto lo descubrí mucho tiempo después, aproximadamente unos 3, 4 años después que yo había comenzado mi carrera, es por el smart money, por el flujo institucional, ¿ok? Las opciones es un mercado que se mueve mucho con lo que es el smart money, con el flujo institucional, porque incluso las opciones, al principio cuando se creó este instrumento, se creó como un instrumento de cobertura para los que institucionales pudieran cubrir sus operaciones, ¿ok? A través de los contratos de opciones. ¿Qué tipo de operaciones, Majo? Las operaciones de acciones, las operaciones de inversión. Entonces, las opciones es un instrumento que lo utilizan mucho los institucionales y, por supuesto, entonces el smart money tiene fuerte relevancia. A mí, que particularmente el smart money es parte de mi operativa, yo observo mucho el flujo institucional a nivel de opciones, entonces, por supuesto, yo ver que algunos institucionales se están posicionando con 3, 4, 5 millones de dólares en un contrato de opciones, en un activo, por supuesto que llama totalmente mi atención y me da un extra más allá de lo que es el análisis técnico. Entonces, por eso también amo las opciones. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad de por qué amo las opciones. Hasta el momento, no digo que en el futuro yo no pueda experimentar con otro tipo de instrumentos, no me cierro, soy bastante flexible en eso, pero hasta el momento las opciones tienen conquistado mi corazón. Es el instrumento principal. También opero con acciones, ¿ok? También opero con acciones, hago swing trading con acciones y las acciones, por supuesto, me gustan para inversión a largo plazo, pero a nivel de trading, las opciones totalmente es lo mío. Y esta es la realidad.
Cuéntame en los comentarios qué opinas tú de esto. ¿Trabajas con las opciones? ¿Te gustan las opciones? ¿Tienes otro instrumento que te llame más la atención? Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si es primera vez que nos estás viendo, por favor no te olvides de suscribirte y activar la campanita porque estamos comprometidos con tu educación. Y por supuesto darle like a este video y nos vemos en el próximo. Chao.